Muy buenas tardes, que Dios te bendiga una vez más. Te saluda tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino, simplemente siervo de Jesucristo, de tu programa Sacando Raíces del Feminicidio. Este programa está indicado para toda persona que esté interesado en reducir la tasa de homicidio. El objetivo de este programa es reducir la tasa de feminicidio. Por eso el mensaje central de este tu programa, Sacando Raíces del Feminicidio, es pensamiento crítico. Si en la pareja no hay pensamiento crítico, no hay desarrollo, no hay calidad de vida, porque el pensamiento crítico es lo que le da a la persona un rápido acceso a la información que tiene en su memoria. Una persona sin pensamiento crítico no tiene acceso rápido a la información que hay en su memoria. Por eso es imprescindible en toda sociedad humana permitir el pensamiento crítico. Eso lo propone Dios desde el Génesis. El pensamiento crítico es la propuesta de Dios. Porque sin pensamiento crítico no podré diseñar y construir la emoción para la realidad presente. Yo debo de diseñar y construir mi emoción conforme a la realidad presente para responder de una forma sabia. No puedo responder de una forma sabia si no soy capaz de diseñar y construir mis emociones. O sea, diseño y construyo mis emociones para responder desde la emoción construida a la necesidad presente. Hay ocasiones en que tenemos que expresarnos con paz. Debo de expresarme con paz, pero eso va a depender de la realidad presente y su necesidad. Por ejemplo, Jesucristo tomó un látigo en una ocasión. Entonces la persona debe de tener la capacidad de diseñar y construir su propia emoción para poder responder de una manera correcta a la necesidad presente. Pero eso no es lo que enseñan las universidades pertenecientes a las religiones. Por eso tenemos mucho feminicidio, por eso tenemos mucho atraco, mucho robo, mucha droga, porque no se promueve el desarrollo del pensamiento crítico. Más adelante tú vas a ir identificando las razones que tienen esa universidad propiedades de religiosos o de una religión para no promover el pensamiento crítico. El tema de hoy se titula No te apegues. Causa el desapego, no te apegues, porque solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Y si solo Dios hace al hombre feliz, debemos de practicar el desapego. El desapego emocional es enseñado por muchos psiquiatras y muchos psicólogos. Pero si el psiquiatra o la psicóloga es graduada en una universidad propiedad de alguna religión, te va a enseñar mal.
porque no te va a enseñar como te enseña una persona que se haya graduado en una universidad que no sea independiente. O sea, una universidad independiente a la religión te va a enseñar el asunto de una manera muy diferente. El desapego emocional. Vamos a buscarlo en el Génesis. Biblia Reina Valera 1960, sin comentario. Cuando tiene una Biblia con comentario, esa Biblia la rechaza ¿quién? Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. O sea, si el texto bíblico no ha sido revelado, es rechazado por la Biblia para hacer doctrina o predicar. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. Pero también en 2 de Pedro capítulo 1 verso 20 lo expresa con otra palabra. O con la misma palabra en otra categoría, mejor dicho. Porque toda palabra cambia su significado dependiendo del lugar que ocupe en una oración gramatical. Por eso la morfología es el estudio interno de las palabras para delimitarla, definirla, clasificar sus unidades según su género, tiempo y número, a fin de establecer el tipo de palabra, su diversas categorías y clasificaciones. Una misma palabra tiene diversas categorías y cada categoría tiene diversas clasificaciones. Por eso es que se estudia el tipo de palabra, la categoría de la palabra, pero también se estudia la clasificación de la palabra. Entonces, cuando hablamos de desapego emocional, hay diferentes tipos de desapego emocional, hay diferentes categorías de desapego emocional y hay diferentes clasificaciones. Te recordamos que las palabras cambian el significado dependiendo del lugar que ocupa en una oración gramatical. Puedo usar un verbo para expresarme en lugar de un sustantivo. Corre para que llegue. Pero también puedo usar un determinante en lugar de sustantivo. El que entre aquí progresa. He usado un determinante. Entonces, ¿qué sucede? Que también cambia. También cambia la palabra, la imagen. ¿Cuál es la imagen? Ahí es que nace la semántica. La semántica viene de la morfología, porque la morfología expresa cambio de significado en la palabra dependiendo del lugar que ocupe en una oración gramatical y esto produce una imagen. Te pongo el ejemplo de la palabra gato. La imagen de un gato de cazar ratones no es la misma imagen de un gato a levantar vehículos. Entonces vamos a ver el significado de la palabra dependiendo del lugar que ocupe en una oración gramatical y este cambio produce cambio en la imagen de la palabra. Entonces por eso la Biblia prohíbe totalmente hacer doctrina de textos bíblicos que no han sido revelados. Deuteronomio 29:29. Por eso toda Biblia que trae comentario es rechazada por la misma Reina Valera en 1960 en Deuteronomio 29:29. Si esta Biblia te trae un comentario, recházala, porque el texto bíblico que no ha sido revelado no viene de Dios. Entonces, vamos a observar categoría de palabra. Aquí tenemos la palabra clara para que entienda. Feminicidio. Pero el feminicidio viene por un apego emocional. Si no hay apego emocional, no puede haber feminicidio. Así que vamos a estar analizando el primer apego emocional, negado por todas las religiones. Todas las religiones te niegan el primer apego emocional. No te apegues, porque solo Dios hace al hombre feliz. Hay un apego emocional que provoca el feminicidio, pero el apego emocional tipo elección de pareja
no te lo van a desarrollar en ninguna religión ni ninguna universidad apropiada de una religión. Por eso tenemos feminicidio. Hay países que superan la cantidad de habitantes de República Dominicana y tienen menos accidentes de tránsito. Hay países que superan la cantidad de habitantes de República Dominicana y tienen menos feminicidio. Vamos a ver dónde estudiaron esos psicólogos y esos psiquiatras de esos países, y vamos a ver dónde estudiaron los nuestros. El problema está donde estudiaron, porque si estudiaron en una universidad propiedad de una religión, no le van a enseñar bien. El apego emocional tiene diferentes tipos, diferentes categorías y diferentes clasificaciones. Y se comprueba con la ciencia. Siempre se enseña que el hombre elige el valor y el valor afecta a los resultados. El hombre elige el valor y el valor afecta a los resultados. Por ejemplo, si tengo una expresión algebraica, la edad de A, B y C suman 7 años, pero la edad de A es 2 veces mayor que la edad de B y la edad de B 2 veces mayor que la edad de C. A será igual a 4, B igual a 2 y C igual a 1. Pero si quiero afectar eso, sencillamente cambio el producto. En vez de 7, pongo 14. Entonces A va a ser igual a 8, B va a ser igual a 4 y C va a ser igual a 2. Si quiero cambiar esos resultados, pongo 21. A será igual a 12, B igual a 6, C igual a 3. Si quiero afectar ese resultado, elijo 35. A igual a 20, 10, B igual a 10 y C igual a 5. Así acontece con el catexto adyacente, con el catexto opuesto, pero también con la hipotenusa. Los valores asignados cambian resultados. Por eso se recomienda que todo radio se debe de medir en 3.14. Todo radio se debe de medir en 3.14 y va a obtener el pi del área. Entonces, hay un procedimiento científico que se puede comprobar que lo que dice la Biblia es verdad. El hombre altera los resultados dependiendo del valor que se exprese. Por eso el autor del texto es quien determina los valores, porque va a desarrollar el tema seleccionado de acuerdo a los valores. Así los libros cuando se escriben tienen un pensamiento central. Entonces ese pensamiento central tiene diversos subtemas. No puede sacar un subtema de un tema central que no armonice con el tema central. Todos sus temas tienen que armonizar con el tema central. Eso no pasa con los libros producidos por esas universidades propiedad de una religión. Todo tema central tiene muchos subtemas, pero cada tema tiene que armonizar con el tema central. No me pueden traer un subtema de un tema central que no tenga una armonía. ¿Por qué? Porque hay que coordinar y unir todas las palabras en un solo sentido para expresar de una manera correcta el concepto deseado. Tengo que coordinar y unir todas las palabras en un solo sentido para expresar de una manera correcta el concepto deseado. Todos los idiomas son gobernados por 9 palabras, pero cada palabra tiene diversos tipos, cada tipo tiene diversas categorías y cada categoría tiene diversas clasificaciones. Volviendo al tema que hemos seleccionado, no te apegues, porque solo Dios hace al hombre feliz. Y si tú estás seguro que Dios hace al hombre feliz, entonces ¿por qué te apega emocionalmente? Este apego emocional, que se llama miedo, en la Biblia no se presenta como malo, sino como bueno. Y te lo voy a comprobar. Por eso las universidades, propiedad de una religión, te van a enseñar mal. Te van a enseñar mal. Vete a una universidad de un ateo mejor, porque te va a enseñar mejor con relación a ese tema. Vamos a comprobártelo pura y simplemente, de una forma que toda persona lo pueda comprender. Eva estaba en el huerto del Edén y tenía miedo de comer del fruto de aquel árbol. Dios le había dicho: el día que coma del fruto de ese árbol ciertamente morirá.
Eso le había dicho Dios. Entonces ya tenía miedo de comer del fruto de aquel árbol. ¿Qué pasó? Que Satanás manipuló la emoción de Eva y le quitó el miedo para que Eva comiera. ¿Qué inventó Satanás? Una mentira. La mentira que Satanás inventó para manipular la emoción de Eva fue: no morirá. Tú puedes comprobar que Eva murió. Puedes comprobar que todo ser humano muere. Entonces, el pecado que todo ser humano hereda se llama manipulación emocional. ¿Por qué las religiones no lo pueden enseñar? Porque tienen universidad. Tienen colegios y se enseñan que la manipulación emocional es el pecado que todo ser humano hereda. Entonces le van a decir: pero ustedes no han sido libres de ese pecado porque siguen manipulándole las emociones a uno para que pague materia que no lleva mi carrera. Mi carrera no necesita esa materia. Y porque mi carrera no necesita esa materia, usted me está engañando. Por eso es que no enseña ninguna religión que el pecado que se hereda, que todo ser humano hereda, se llama manipulación emocional. Y se dice que no se debe de temer, cuando la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si Eva hubiese mantenido aquella emoción de temor, no come del fruto de aquel árbol. Pero Satanás manipuló la emoción de Eva. Satanás manipuló la emoción de Eva. La manipuló con el uso de una mentira: no morirá. Eso está escrito en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 3 en adelante. Lo podrás leer en tu Biblia. Pero por favor, léemelo en una Biblia sin comentarios. Que esos comentarios te distorsionen la verdad. Porque ese es el propósito. Para poderte seguir engañando. Todas las religiones tienen una universidad. Y atrás de dinero. No enseñan gratis a nadie. Es detrás de dinero. No hay una sola religión que tenga una universidad donde enseñe gratis. Si estudia en una universidad, una religión, está preso. Son manipuladores emocionales. Todos los colegios y toda universidad le puedo comprobar con la ciencia que son manipuladores emocionales. Te meten materia que no llevan tu carrera. Te obligan a pagar dinero que tú no debes de pagar. Es una manipulación emocional. Entonces por eso te pueden decir que el pecado que todo ser humano hereda se llama... El pecado que todo ser humano hereda se llama manipulación emocional. Entonces, para corregir la manipulación emocional, Dios abrió una puerta. Y esa puerta se llama pensamiento crítico. Comprobación de que Dios puso el pensamiento crítico en el hombre. Dios le puso a Adán y a Eva un fruto. Y le dijo: el día que coman del fruto de ese árbol, ciertamente van a morir. Entonces, pensamiento crítico. Dios permitió que Satanás fuera a aquel lugar. Dios permitió a Satanás que le dijera a Eva que no iba a morir. Entonces, Dios fue quien creó el pensamiento crítico. También Jesús dijo: habrán falsos profetas, falsos maestros. ¿Y cómo voy a saber quién es falso profeta o falso maestro si no se me permite el pensamiento crítico? Páratele a un sacerdote y contradice lo que él está diciendo. Y verá cómo se pone de una vez, porque no tiene capacidad para construir una emoción conforme a la necesidad presente. No te va a poder decir que se arrepienta de ese pecado, la manipulación emocional. La manipulación emocional es contraria al pensamiento crítico. Toda manipulación emocional es contraria al pensamiento crítico. Si no hay pensamiento crítico, no se puede desarrollar la memoria. ¿Qué es lo que se pierde? El acceso a la información que hay en la memoria. La memoria nunca se pierde. Esa universidad de propiedad de una religión te enseñan que la memoria se pierde. Pero una universidad que no sea propiedad de una religión te va a enseñar que lo que se pierde es el acceso a la información que hay en la memoria. Por eso tu cuerpo siempre va a recordar la postura. Si está de pie, va a recordar que está de pie y te va a sentar. Si está sentado, va a recordar que está sentado y te para. Entonces el cuerpo humano siempre recuerda la postura. Por lo tanto, no es verdad que la memoria se pierde. Lo que se pierde es el acceso a la información que hay en la memoria. Y partiendo desde ese punto, más la falsa enseñanza de no permitir el pensamiento crítico,
Más el no decirte el pecado original no puede ser salvo si pertenece a una religión de esa, ni podrá controlar el feminicidio. Por eso los feminicidios siguen aquí. Aquí tenemos más feminicidios que en muchos países donde hay una mayor cantidad de población, pero debido a qué? A la mala enseñanza. Usted no puede dar lo que no tiene. A usted no se le va a quitar lo que no tiene. A usted se le quita lo que tiene. ¿Qué era lo que tenía Eva? Miedo. Eso fue lo que Satanás le quitó, el miedo, cuando le dice, tú no vas a morir. Tú no vas a morir. Entonces ahí comienza la manipulación emocional. En el libro de Génesis, capítulo 3, lo puede leer. La manipulación emocional es el pecado que hereda todo ser humano. El hombre manipula a la mujer por la relación sexual y la mujer manipula al hombre por dinero. Entonces, yo debo de ser capaz de diseñar y construir mi emoción. Debo de ser capaz de diseñar y construir mi emoción para responder desde la calma a la necesidad presente o desde la fe a la necesidad presente. Por eso la Biblia te enseña claro. Puedes buscarla, pero no busques a Reina Valera con comentarios, sin comentarios. Reina Valera 1960 sin comentarios, para que lo lea clarito allí. Clarito, lo puedes leer. Gálatas capítulo 5, verso 22. El fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es prudencia, es mansedumbre, es templanza. O sea, eso es para que tú le respondas a la persona de acuerdo a la necesidad presente. Tú diseñas la emoción y la construyes de acuerdo a la necesidad presente. Tengo una necesidad presente y se necesita que yo responda conforme a la emoción prudencia. Conforme a respondo a la emoción prudencia, pero yo tuve que diseñar y construir mi propia emoción para responder conforme a la emoción prudencia. Pero a veces es necesario responder desde la emoción fe. Entonces tengo que diseñar y construir mi emoción para poder responder desde la emoción fe. Tengo necesidades de responder de la emoción dominio propio. Entonces construyo mi emoción, diseño y construyo mi emoción para reaccionar desde la prudencia. O sea, yo elijo de cuál de esos tipos de emociones quiero reaccionar. Puedo reaccionar desde la fe, desde el gozo, desde la paciencia, desde la paz, desde la templanza, desde la prudencia, desde la benignidad, de la bondad. Yo decido desde qué emoción quiero responder. Son 9 emociones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo debo de diseñar y construir mi emoción desde uno de esos 9 tipos de emociones. Entonces tenemos 9 tipos de emociones. Debo de diseñar y construir mi emoción dependiendo de la emoción que quiera responder. Entonces son 9 emociones de las que puede responder y tiene la garantía de Dios, tiene el sello de Dios para responder, porque es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, Dios es amor. La Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es amor. Una falsa enseñanza de todas las religiones es que el hombre tiene amor. La Biblia no, en ninguna parte te dice que el hombre tiene amor. Si tiene amor porque hay feminicidio, si tiene amor porque hay robo, si tiene amor porque hay robo, si tiene amor porque hay atraco. Lo que sí la Biblia te enseña es que Dios es amor. Dios es amor. Entonces, el amor en el hombre es un sistema de creencia. Hay más de 1.000 millones de sistemas de creencia. Más de 1.000 millones de sistemas de creencia. Un solo Salvador y Jesucristo. Entonces, el hombre no tiene amor, lo que tiene es un sistema de creencia. ¿Qué es lo que yo creo de cómo debe de ser el amor? Cada persona por eso tiene su propio sistema de creencia de cómo debe de ser el amor. Porque cada persona tiene su propio sistema de creencia de cómo debe de ser el amor
entonces hay feminicidio, entonces hay robo, entonces hay atraco. Porque cada persona tiene un sistema de creencia de lo que es amor y no por eso el hombre no tiene amor. El hombre lo que tiene es el pecado que heredó, manipulación emocional. Pero si te enseñan esto desde el punto de vista, no, entonces cae en la fiesta de los artistas. Cuando hay una graduación en una universidad no se va a incluir fiesta de artistas ni de nadie, porque entonces yo tengo que adaptarme a la emoción diseñada y construida por el artista, que cuando viene a verse artista es bisexual. La persona que más sufre sentimentalmente es la pareja de los artistas, porque todo artista es narcisista. Si no es narcisista no puede ser artista, porque el artista busca que aprobación de muchas personas, y todo el que busca la aprobación de muchas personas es narcisista. O sea, a mí no me puede decir que un artista no es narcisista. Entonces, si yo le permito a un narcisista que construya mi emoción, si yo le permito a un narcisista que construya mi emoción, yo voy a ser que delincuente. Si el narcisista es ladrón, yo voy a ser ladrón. Si el narcisista vende droga, yo vendo droga. Si el narcisista atraca, yo atraco, porque esto influye. Esto influye y es científico, se puede comprobar. Todo el que busca la aprobación de otro es narcisista, y eso es lo que hace el artista, buscar la aprobación de muchas personas. Por eso esta sociedad está corrompida, porque todo artista es narcisista. La persona como pareja sentimental que más sufre es la del artista, y usted lo puede comprobar, porque o se le declara bisexual, o se le declara homosexual, o le da golpes, pero nunca una persona que haya sido pareja de un artista, a la hora de morir habla bien de él. Y usted puede buscarlo, porque la historia está escrita de cómo maltrataban a su pareja, declarándosele bisexual y callándole, le encerraban en una habitación. Hay artistas que encerraban a la mujer en una habitación y tenían relaciones con otras personas porque ellos eran bisexuales. Entonces maltrato, y esa persona que tranca a su pareja para tener relaciones con una persona del mismo sexo es la que está diseñando mi emoción. Venga acá, eso no viene de Dios, eso viene del mismo diablo. Yo no le puedo permitir a un artista que diseñe y construya mi emoción. Eso viene del diablo. Entonces me diga usted a mí que usted en una universidad hay una graduación, hay un artista o hay música. Me están diciendo lo contrario a lo que se me enseña, que yo debo de diseñar y construir mi emoción. ¿Cómo es que le voy a permitir a un artista que diseñe y construya mi emoción? Entonces, existe lo que se llama juego repetitivo de palabras. Lo que dice el artista usted lo repite. Ellos inducen a las personas porque le manipulan las emociones al consumo de bebida alcohólica. Nadie consume alcohol si no escucha un artista de eso. Por eso la iglesia pentecostés tiene como mensaje central pensamiento crítico. Comprobación, hay más de 100 concilios diferentes de iglesia pentecostés. Más de 100 concilios diferentes de iglesia pentecostés. Y hay concilios que tienen 20,000 miembros, 30,000, 50,000 miembros de iglesia pentecostés, porque se desarrolla allí el pensamiento crítico. Y la comprobación es que hay muchos concilios de iglesia pentecostés, porque se permite el pensamiento crítico. Pero estas religiones que no permiten el pensamiento crítico, cuando se va a graduar un hijo, buscan un artista. Le están diciendo al artista, diseña y construye la emoción. Entonces, este tema, sacando raíces de un feminicidio, que se llama así el programa, tiene varios subtemas. Entonces, subtemas que hemos tratado hoy, ahora vamos a desarrollarlo. Tenemos evidencia científica que podemos comprobar. Todo feminicidio prohíbe en su relación de pareja pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Esto minimiza. El minimizar no es bueno. Nunca minimice su pareja. Nunca le diga a su pareja, sin mí, tú no eres nadie. Nunca minimice a tu pareja. El único que te aguanta soy yo. No lo minimice, porque eso está impidiendo el pensamiento crítico. Cuando minimizo a mi pareja,
le estoy impidiendo el pensamiento crítico. Con la única persona que va a ser feliz conmigo. La única persona que te comprende soy yo. Eso no es así. La Biblia dice que no. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os será libre. San Juan 8:32. San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os será libre. Esos delincuentes, artistas, han manipulado las emociones de las personas, y por eso muchos jóvenes ustedes lo ven en el consumo de droga, porque se hicieron fan de esos artistas, y haciéndose fan de esos artistas repitieron la misma costumbre de esos artistas. Entonces, vamos a ser prudentes, vamos a construir nuestra emoción dependiendo de la demanda. Entonces yo debo de diseñar y construir mi emoción para responder dependiendo de lo que se me esté demandando. No debo de permitir que ningún artista diseñe y construya mi emoción. Eso es anticientífico y es antibíblico. Antibíblico porque Jesús dijo que habrá falsos profetas y habrá falsos maestros. Entonces, ¿cómo yo voy a saber quién es falso profeta, quién es falso maestro, si no se permite el pensamiento crítico? Por eso es que yo soy pentecostés. Por eso es que soy pentecostés, porque aquí se permite y se habla del pensamiento crítico. Aquí se desarrolla enormemente el pensamiento crítico. Por eso tenemos muchísimos concilios pentecostés, porque se permite el pensamiento crítico. Entonces, en la pareja debe de permitir el pensamiento crítico. Ese es el mensaje central de este programa, Sacando Raíces de un Feminicidio. Los feminicidios aquí cada vez aumentan más. Mientras más artistas cantan, más feminicidios hay. Mientras más gente escucha a esa gente, más feminicidios hay. Y se lo compruebo fácilmente. Porque el hombre no sabe construir su propia emoción para responder a la necesidad presente. Si el hombre tiene la capacidad de construir su propia emoción para responder a la necesidad presente, no va a llegar el feminicidio. Entonces, hablamos de cosas que podemos comprobar. La Biblia me manda a hablar de cosas que yo pueda comprobar y que usted pueda comprobar. Si yo tengo la capacidad de diseñar y construir mi emoción, entonces no voy a llegar al feminicidio. Tengo que diseñar y construir mi emoción conforme a la necesidad presente. Pero para eso debo de tener el pensamiento crítico. Debo de autocriticarme yo mismo. ¿Tengo la emoción correcta para responder a esta necesidad presente? Pues si no la tengo, la voy a construir. Pero no debo de permitir que un satanista artista me la construya, como Shakira, que es satanista. Como todos los artistas urbanos son todos satanistas. ¿Por qué? Porque contradicen la Biblia. La Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En su canción incluyen el rencor, el odio y la venganza. Todo eso es destrucción. Entonces usted debe de perdonar. No debe de tener rencor. Debe de amar, no debe de odiar. Pero usted no puede amar si no conoce a Dios. Porque Dios es amor. El hombre lo que tiene es sistema de creencia. Sistema de creencia de amor. ¿Cómo yo creo que es el amor? El amor no es como yo lo creo, porque Dios es amor. Entonces el amor no está en el hombre. En el hombre está sistema de creencia. Más de 1.000 millones de sistemas de creencia. Usted le pregunta a una persona cómo es el amor, y le va a decir una forma, porque ese es su sistema de creencia. Le pregunta a otra persona y le va a decir de otra manera, porque en el hombre no existe amor. En el hombre no existe amor. En el hombre lo que existe es sistema de creencia. Pero toda esa universidad, propiedad de alguna religión, le enseñan que el amor existe. Y esos psicólogos yo los rechazo. Esos psiquiatras yo los rechazo. Yo lo escucho para poder tener prueba de lo que digo. Que ellos promocionan que el hombre tiene amor. Eso es mentira de ellos. El hombre no tiene amor. El hombre lo que tiene es un sistema de creencia del amor. Pero quien tiene amor es Dios. Porque la Biblia dice claro: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted quiere tener conocimiento científico, nunca inscriba a su hijo en una universidad
propiedad de una religión porque le van a cobrar para enseñarle mal. Hay muchas universidades que no son propiedad de ninguna religión. Harvard es una de ellas. Y aquí mismo en el país hay, que no pertenecen a ninguna religión. Entonces le van a enseñar de una manera correcta. Le van a enseñar de una manera correcta. El hombre se apega emocionalmente a que tiene la capacidad de elegir pareja. Eso es incorrecto. Ninguna persona tiene la capacidad de elegir pareja. ¿Por qué? Porque el hombre desconoce el tiempo de vida. El hombre no conoce el tiempo ni el espacio en el que se desarrolla. El hombre se desarrolla en un tiempo y espacio desconocido. ¿Por qué se desarrolla en un tiempo y espacio desconocido? Porque no sabe cuándo va a morir. ¿Por qué se desarrolla en un tiempo y espacio desconocido? Porque no sabe dónde va a morir. ¿Cuántos murieron en el YC? ¿Sabían que iban a morir ahí? No es verdad que lo sabían. Ningún psiquiatra me va a decir que ellos lo sabían. Porque no lo sabían. ¿Por qué? Porque el hombre se desarrolla en un tiempo y espacio desconocido. Como el hombre se desarrolla en un tiempo y espacio desconocido, solo Dios le puede elegir pareja. Solo Dios le puede elegir pareja, porque Dios sí conoce el tiempo y el espacio en el que esa persona se va a desarrollar. Pero entonces ahora mismo hay un grupo de psicólogos y psiquiatras diciendo cómo elegir pareja. Y cuando usted va a estudiar en una universidad propiedad de una religión, cuando usted va a estudiar en una universidad propiedad de alguna religión, psicólogo bailando, cuando usted va a estudiar en una universidad de una religión, ese psicólogo tiene que ir a una universidad a estudiar nuevamente que no sea propiedad de una religión para que le enseñen que usted tiene que construir sus propias emociones conforme a la necesidad presente. Usted tiene que diseñar y construir sus emociones conforme a las necesidades del presente, no conforme a la necesidad del pasado, no conforme a la necesidad del futuro, porque el hombre se desarrolla en un tiempo y espacio que no conoce. El hombre se desarrolla en un tiempo y espacio que no conoce. El que asigna el tiempo y el espacio en el que el hombre se desarrolla es Dios. Como le explicaba anteriormente, en el álgebra, en la trigonometría, en la física, todos esos valores lo asigna el autor. Entonces el autor es que va a decidir, va a tomar la decisión de los resultados. Los resultados siempre obedecen al valor asignado. Los resultados obedecen al valor asignado. Tengo la edad de A, B y C, son 7 años, pero la edad de A es 2 veces mayor que la de B, la edad de B 2 veces mayor que la de C. ¿Cuántos años cada uno? Asigné 7. A igual a 4, B igual a 2 y C igual a 1. Pero si tengo 14, entonces ya va a ser a 8, B igual a 4 y C igual a 2. Pero si tengo 21, C va a ser igual a 3, B va a ser igual a 6 A va a ser igual a 12. A igual a 12, B igual a 6 y C igual a 3. Pero si tengo 35, A será 20, B será 10 y C será 5. O sea, siempre el valor absoluto, quien lo propone es el autor del texto. Entonces, dependiendo del valor asignado en el texto, serán los resultados. Quien asigna el tiempo que el hombre va a durar es Dios. Quien decide el lugar en el que el hombre se va a desarrollar es Dios. Entonces, Dios es quien tiene control y dominio de todas las cosas. Dios sabe el tiempo que usted tiene asignado. Dios sabe cuándo usted va a morir y dónde va a morir. Entonces, por lo tanto, quien tiene que elegir su padre sentimental es Dios. Dios fue quien le construyó a Eva, o mejor que le creó a Adán. Dios le creó a Adán una esposa, pero Abraham eligió la esposa de su hijo Isaac. No fue Isaac que eligió esposa. Entonces, usted podrá comprobar que eso de que la pareja no elige esposo existe en muchos países.
En muchos países existe que la familia es quien elige la pareja y muchas veces lo hacen en oración. La familia ora y Dios es quien hace la propuesta. Entonces cuando la familia se reúne en oración y en ayuno, entonces Dios le hace la propuesta. ¿Quién debe de ser su compañera sentimental? ¿O quién debe de ser su compañero sentimental? Eso lo practican en el Islam. Eso tiene bueno el Islam, aunque tiene otra cosa mala, porque todo no es bueno y todo no es malo. En el Islam tienen eso, que primero se ora para que Dios elija la persona que va a ser compañera sentimental. También la iglesia Pentecostés, cuando alguien está buscando pareja, se reúne el pastor, una oración con ayuno para que Dios elija quién va a ser la persona que le acompañe sentimentalmente. O sea, usted tiene que permitirle a Dios que elija quién le va a acompañar sentimentalmente. ¿Por qué? Porque usted no conoce el tiempo ni el espacio. Quien asigna los valores es quien asigna el resultado. Entonces, ¿quién asigna el tiempo del hombre? Dios. ¿Quién asigna el lugar donde se va a desarrollar el hombre? Dios. Entonces, si Dios asigna el lugar donde se va a desarrollar y esa persona no puede estar en ese lugar, Dios se le va a elegir a esa persona que no pueda desarrollarse en ese lugar. Entonces, Dios sabe cuántos años de vida va a dar a cada uno y sabe Él cómo lo administrar. Pero el hombre, esa universidad de religiosos, le enseñan a usted a que elija a su pareja cuando es Dios quien debe de elegir. Y eso se llama apego emocional de elección de pareja. Apego emocional de la elección de pareja. Eso le pertenece a Dios, quien asigna los valores, elige el resultado. Concluyo con los siguientes puntos. Quien asigna los valores, elige el resultado. Entonces permítale a Dios que elija a su pareja. Pero si ya usted tiene su pareja, no le quiere escuchar un tema a esa pareja, usted tiene un mecanismo que se llama la oración. Dígale a Dios lo que esa pareja suya no le quiere escuchar, que Dios tiene dominio y control. Dios sabe lo que va a hacer con esa persona. Cuando su esposo no quiere escucharle a usted, no se ponga a llorar, váyase en oración y dígale, mira, Señor, esta persona no me quiere escuchar. Esta persona no me quiere escuchar. Entonces, quéjesele a Dios. No se le queje a ningún ser humano de la conducta de su pareja. No se le queje a ningún ser humano de la conducta de su pareja. Quéjesele a Dios, que Dios ya diseñó el tiempo y el espacio en que se va a desarrollar cada persona y Dios sabe qué hacer. Si el hombre tiene una esposa y la esposa no le quiere escuchar, entonces vaya donde Dios. Quéjesele a Dios de su esposa. Cuando usted se le queja a Dios, Dios tiene dominio y control de todas las cosas, pues Dios sabe qué hacer. Entonces, use la fe para esperar lo que Dios va a hacer. Use la fe. Recuerde que paciencia es esperar en calma. Paciencia es esperar en calma. Desde la calma es que me debo de expresar. Desde la emoción calma es que me debo de expresar cuando ya entregué todo mi problema a Dios. Ya le entregué mi problema a Dios. Ahora desde la emoción calma es que me debo de expresar. Entonces debo de esperar calmado. No debo de esperar en desesperación porque ya le entregué mi carga a Dios. Si le entregué mi carga a Dios, debo de esperar calmado. Entonces mi reacción debe de ser desde la calma cuando ya le entregué mi problema a Dios. Mi reacción antes de entregarle mi problema a Dios no debe de ser desde la calma, sino desde clamor, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el clamor no es calma. Entonces, debo de construir. Primero, debo de diseñar. Debo de diseñar y construir mi emoción para responder a la necesidad
del presente. Puede ser mi emoción de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de prudencia, de mansedumbre, de templanza. Fíjese cuántas emociones hay. Entonces usted debe de diseñar y construir su emoción dependiendo de la necesidad del presente. Eso no se lo va a enseñar ningún psicólogo que haya estudiado en una universidad de religión, porque los religiosos son los primeros manipuladores emocionales. Tienen una universidad y le dan materias que no llevan su carrera, pero eso lo hacen por dinero. La carrera no lleva esta materia, pero te voy a manipular emociones para que crea que la carrera la lleve y me la pague. Tiene que arrepentirse por eso todo religioso y decirle a la persona el pecado que todo ser humano hereda de la manipulación emocional. Y el que desarrolla la manipulación emocional se convierte en narcisista. Feliz resto del día y de la tarde, porque en otros países es de día. Feliz resto del día en otros países y feliz resto de tarde en República Dominicana. Que Dios se le bendiga más. Se despide de usted. Simplemente, su hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino, siervo de Jesucristo, nada más.